Muy buenos días. Es tiempo de Cuaresma, es domingo y este es el mejor día de tu vida. Y sí lo sé, ya muchos me van a decir, Padre, ya lo sabemos, es el mejor día de nuestra vida porque es el que estamos viviendo. El día de ayer ya pasó, es un recuerdo, no podemos cambiar nada. El día de mañana todavía no está aquí. Así que el único día que tenemos para vivir, para disfrutar, es el día de hoy. Con mucha razón, San Juan de la Cruz decía, solo tengo el día de hoy para decirte que te amo. Así le decía a Dios, solo el día de hoy. No se lo puedo decir mañana porque mañana no está aquí. Y el día de ayer ya pasó, así que solamente tengo este momento. Y recuerdo que en alguna ocasión cuando yo decía, este es el mejor día de tu vida, el sol ha surgido, está en el esplendor, alguien me decía, sí, padre, ya sabemos eso, pero eso no quita todos los problemas que tenemos. No, pues definitivamente con esa actitud no solamente no te va a quitar los problemas, sino que los va a agravar. Por ejemplo, yo no puedo hacer nada para mejorar el tráfico de Austin o de Houston, pero sí puedo hacer mucho para mejorar mi actitud cuando estoy en medio de ese tráfico. Así que va a depender mucho de cómo nosotros vemos las cosas. No estoy diciendo que nos ceguemos a la realidad, sino que más bien abramos bien los ojos y que aprendamos a ver las cosas con la mirada de Jesús, con la mirada de Dios, que siempre es optimismo en la realidad. Y de eso hablan las lecturas el día de hoy. Nuevamente, pido disculpas por no leer el Evangelio, porque si tú creíste que el Evangelio de la semana pasada era muy largo, espérate a que escuches el Evangelio de hoy. Pero al ser tomado de San Juan, es un Evangelio que es tan pequeño comparado con toda la realidad espiritual que el evangelista nos quiere hablar. Por eso en este breve, que no es breve, si lo leemos son varios renglones, pero es muy breve comparado con toda la enseñanza que quiere decirnos. No lo leo en este momento, esperando que tú puedas leerlo. Así que llega temprano a misa, agarra el misal que está ahí en la banca, busca el evangelio de este día y léelo en silencio. Ojalá puedas leerlo antes de ir a misa para que puedas entender un poco lo que Dios quiere gritarnos. Hablemos un poco de la primera lectura. Me gusta mucho, me quedo con esta frase. La mirada de Dios no es como la del hombre. El hombre ve lo exterior. Dios mira el corazón. Ay, qué diferente fuera que nosotros pudiéramos aprender a mirar el corazón. Pero nos quedamos mirando el exterior, nos quedamos mirando las apariencias. El profeta estaba buscando a un rey y él estaba buscando a alguien apuesto, a alguien fuerte, a alguien que tuviera un porte real. Y Dios le dice, no, él no es. La mirada del hombre no es como la de Dios y hay que tratar de entender eso. Entonces, ¿cómo es la mirada de Dios? Nosotros queremos mirar como solamente miran los mortales. ¿O no sería mejor aprender a mirar con una mirada de la eternidad? Cuando tú y yo aprendamos a valorar y a ver las cosas en la línea del tiempo de la eternidad, créeme, entonces aprenderemos a tomar mejores las decisiones. Porque muchas veces nos podemos preocupar tanto por un aparato que solamente va a durar 2, 3 años y podemos estresarnos y angustiarnos y trabajar horas y horas por algo que perece. Hombre, 3 años en la línea de la eternidad no es nada. En cambio, si lográramos ver las cosas con otra perspectiva, entonces nos preocuparíamos más por las cosas del corazón que por las cosas externas. En la segunda lectura, lo que el apóstol nos dice, y me quedo con esta frase: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Y te iluminará Cristo. Fíjate qué frase tan fuerte. Despierta, levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo.
No está diciendo que nosotros seamos muertos, porque los cristianos ya tenemos vida, pero parece que muchos estamos durmiendo y un cristiano dormido no se diferencia mucho de uno que ya esté muerto, de una persona que esté muerta en pecado mortal, atado a este mundo. Pero el apóstol nos dice, despierta, despierta, date cuenta cuál es la vida. Una persona que está dormida no está disfrutando la vida. O sea, llévalo al extremo. Estar dormido, y no estoy hablando de dormido por las 8 horas que tenemos que descansar cada día, sino alguien que se la pasa en la cama todo el tiempo, no disfruta la vida. No va ni siquiera a disfrutar el estar ahí en la cama porque entra en una pereza, en un letargo, en algo que la vida se le escapa. No va a poder disfrutar el atardecer, correr, nadar en un río. O sea, se la pasa dormido. La vida pasa y esta persona está dormida. Bueno, parece que el apóstol nos dice, despierten. Alguien que se la pasa preocupado por las cosas materiales de este mundo no va a poder disfrutar la vida en su plenitud. Hay que despertar y darnos cuenta cuál es el verdadero valor de las cosas. Recuerdo, hace poco platiqué con una persona que me contaba que esta persona trabajaba literalmente 7 días a la semana, a veces hasta 2 turnos, no descansaba y así duró por más de 5 años. Yo no me imagino a una persona trabajando todos los días por 5 años. Y él siempre tenía la esperanza de que pues iba a ser promovido, iba a tener un mejor horario, cuando se dio cuenta que llegó un nuevo empleado y a este nuevo empleado le dieron el mejor horario y no a él. Fue cuando se dio cuenta que toda su vida se le estaba gastando en ese trabajo que incluso, supuestamente para vivir mejor, estaba viviendo peor que muchos otros que no ganaban ni la mitad de lo que él ganaba. Se despertó, renunció a ese trabajo, se buscó otro, a lo mejor no gana lo mismo, pero su calidad de vida mejoró. Aquí el apóstol nos está diciendo, despierta, despierta. ¿De qué cosas nosotros nos tendríamos que despertar para poder vivir? ¿Qué cosas nos tienen dormidos y no nos damos cuenta del verdadero valor? Y apenas vamos en la segunda lectura. Y el evangelio, que es el más hermoso, está muy largo. Es la historia de un ciego de nacimiento a quien Jesús sana, y hay todo un proceso de diálogo entre los fariseos y los discípulos y este ciego y los papás del ciego sobre todo este milagro que sucedió ahí. Veamos algunas partes. Los discípulos van caminando y ven a un ciego de nacimiento. Seguramente no tenía ojos, porque era ciego de nacimiento. ¿Cómo se dieron cuenta los discípulos que era un ciego de nacimiento? Pues a lo mejor tenía hundidos los ojos donde no veía. Era evidente que había nacido sin ojos. Y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? ¿Pudiera pecar antes de nacer? Jesús dice, ni él ni sus padres. Quitémonos esa idea de que Dios castiga. Dios no castiga. Dios no castiga. Dios no está enojado contigo. Ese no es nuestro Dios. Dios es un Dios de amor. Déjame, me voy despacio porque para muchos se sorprenden cuando digo esto. Dios no castiga. Pero Padre, que en la Biblia dice que Dios sí castiga. Ok. Pensemos por un momento que Dios castigara. El castigo de Dios ya cayó sobre una persona que pagó por nosotros, Jesús. Él es el que recibe la culpa y Él paga por nuestro delito. El día de hoy, en el Nuevo Testamento, seguir con esa mentalidad de que quien pecó, Dios castiga, es algo absurdo. Dios ya pagó nuestro delito, muriendo en la cruz. Bueno, y entonces, ¿por qué hoy hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hoy hay tanta enfermedad? Porque esa es otra pregunta. Piensa en esto. Aunque el sol esté brillando en todo su esplendor,
Si alguien sale a la calle con los ojos cerrados, vendados y va caminando, esa persona camina en la oscuridad a pesar de que la luz esté brillando. Y no es la culpa del sol que esa persona salga con los ojos vendados. Es la culpa de esa misma persona que no abre los ojos, que no despierta. Pues bien, Dios nos ama, pero habemos muchos que caminamos con el pecado que nos cierra al amor de Dios. No es que Dios nos castigue. Si tú sales afuera con los ojos cerrados, no quiere decir que el sol no brilla para ti. El sol brilla para todos. Y lo dice bien claro el Evangelio de Mateo. Dios hace llover sobre buenos y malos. O sea, Dios a todos nos ama igual. La diferencia es si tú sales con los ojos cerrados, si tú sales con pecado, no vas a experimentar la ternura y la belleza de esta vida. Entonces no es si Dios castiga o no, Dios no castiga. Somos nosotros los que nos dañamos a nosotros mismos cuando vamos con los ojos cerrados. Y el milagro que ahorita continúa en el Evangelio es muy fuerte, que hay que tratar de entender el proceso de conversión de cada uno de nosotros. Jesús se acerca y de una manera simbólica, poética, escupe sobre la tierra, hace barro y se lo pone en los ojos a ese ciego y lo manda a que se enjuague en una piscina. Bueno, ese gesto nos debe de recordar a nosotros cuando Dios creó a Adán y Eva y los formó del barro. Dios, Jesús, creó unos ojos para él. Este ciego con los ojos pudo ver, pero solamente eso. Le preguntaron, ¿quién te sanó? No lo sé. O sea, el recibir un milagro de Dios no necesariamente significa que lo conoces. Este ciego que ya veía y que la gente se preguntaba, ¿es el mismo que allá que estuvo? ¿Se parece? No, él decía, soy el mismo, ahora ya veo. ¿Pero quién te hizo eso? No lo sé, decía él. Después se vuelve a encontrar con Jesús, lo reconoce y cree en Jesús. Qué hermoso movimiento. Lo reconoce y cree en él. Pues bien, a veces nosotros recibimos un milagro de Jesús. La pregunta es, ¿y somos capaces de reconocerlo? Jugando con las palabras, de aceptarlo en nuestra vida, de reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Cuando este ciego que ya veía lo reconoce, cree en él. Ahora, el ciego creyó en él. Veamos los fariseos, que ellos veían, pero no creían. Estaban ciegos, estaban dormidos. ¿Cuántas veces nosotros no estamos igual? Viendo las cosas, pero no creemos. Estamos en tinieblas en el interior. Y así nos puede pasar mucho más, ¿cómo se dice? Común de lo que tú crees. Porque podemos ver un día hermoso, podemos ver las aves, podemos ver el sol brillar, podemos ver tantas cosas, pero por dentro no creemos y estamos amargados y estamos dormidos. Podemos mirar a un ser querido, pero por dentro no creemos. Podemos escuchar que alguien nos dice te amo, pero no lo creo. Y entonces nos aislamos, nos amargamos, estamos secos y no vemos bien. Preferimos ver la obscuridad, las malas noticias, en lugar de realmente creer en Jesús. La mirada de Dios no es como la del hombre. ¿Tú cómo quieres ver? Que con mucha razón el apóstol nos dice, levántate y te iluminará Cristo. Levántate y te iluminará. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuentan por ahí que un burro y un león se hicieron amigos. Entonces, para que el león no se comiera al burro, habían hecho una especie de trato, ¿verdad? Que iban a ir a las cuevas donde había hienas o cabras adentro de la cueva. El burro se iba a meter al fondo de la cueva, iba a empezar a rebuznar y a relinchar y dar patadas con las patas de atrás, hacer ruido, para que las hienas o las cabras que estuvieran adentro de la cueva salieran y el león las pudiera agarrar, porque el león no caza dentro de la cueva. Así lo hicieron. Y en una ocasión el burro se metió, relinchó tan fuerte que salieron todos los animales y el león se dio un banquete. Al final el burro se acerca al león y le dice, ¿estás contento? ¿Te gustó el show que hice? Y el león le contesta, si yo no supiera que tú eras un burro, yo también me hubiera asustado. A veces por no abrir bien los ojos, no somos capaces de reconocer todos los burros que están relinchando a nuestro alrededor, que nos llenan de miedo. Pero si pudiéramos ver con claridad, seríamos libres. Libres para amar, libres para ser felices y libres con la libertad necesaria que se requiere para tener un encuentro con Dios. El día de hoy, ¿tú ves con claridad? ¿O tu mirada está solo en las cosas materiales que el día de hoy son, mañana ya no existen? ¿En dónde está tu mirada? Que tengas un excelente día.